Muy buenas, somos el grupo número 8 y está integrado por Cebaños Comellañana, Molina López Luis y quien les habla Guerrero Solorzano Kevin. Nosotros nos toca hablar sobre la absorción. A continuación mi compañera Yagna. Bueno, tenemos que la absorción es una operación unitaria que consiste en un proceso de separación en el cual se pone en contacto una mezcla gaseosa con un líquido. La absorción de gases está basada en la transferencia de materia entre dos fases, que es la gaseosa y la líquida, entre las que existe un gradiente de concentración del componente que se separa. La transferencia de materia tiene lugar al poner ambas fases en contacto, generalmente por medio de un relleno de una columna o torre de absorción. Es utilizada para la separación de uno o más componentes que en este proceso participan por lo menos tres sustancias, que son el absorbente o el disolvente, que vendría a ser el líquido donde se disuelve el contaminante, el adsorbato o soluto, que vendría a ser el vapor absorbido, y el gas portador, que es aquel que va a ser purificado. El lavado de amoníaco se realiza a partir de una mezcla de amoníaco y aire por medio de agua líquida. El soluto se puede desechar. Tenemos los objetivos de la absorción. El proceso de absorción tiene los siguientes objetivos, como recuperar un componente gaseoso deseado, eliminar un componente gaseoso no deseado, el cual se puede tratar, por ejemplo, de la eliminación de una sustancia nociva de una corriente de gases residuales. La obtención de un líquido, por ejemplo, sería la producción de un ácido sulfúrico por absorción de ácido sulfúrico gaseoso en agua. La ventaja de la absorción es que es un proceso reversible que permite la combinación de procesos en la industria de absorción y desorción, con el propósito de regenerar el disolvente. Tipos de absorción. Este método puede ser de carácter físico o químico, dependiendo del gas que se disuelva en el líquido absorbente o que reaccione con el mismo generando un nuevo compuesto químico. En la absorción física no existe reacción química entre el absorbente y el soluto, sino que sucede frecuentemente cuando se utilizan hidrocarburos o agua como disolvente. La absorción química, en cambio, en esta se da una reacción en la fase líquida, lo que ayuda a que aumente la velocidad de la absorción. Esta es útil para transformar los componentes nocivos presentes en el gas de entrada en los productos inocuos. Tenemos la diferencia entre absorción y desorción. Como ya sabemos, la desorción o absorción es la operación inversa a esta, donde el soluto pasa de la corriente líquida a la gaseosa. La absorción puede ser física o química, según el gas que se disuelva en el líquido absorbente, mientras que la desorción, el soluto pasa de la fase líquida a la fase gaseosa, como ya lo dije anteriormente. El funcionamiento del esquema. Bueno, en este equipo la circulación de los fluidos suele ser a contracorriente, aprovechando la diferencia de densidades. Como podemos ver en la imagen, el líquido se introduce por la parte superior y desciende por el aparato, mientras que el gas entra por la base y sube por este. Como mecanismo de absorción, se tiene que el soluto se mueve desde la fase gaseosa hasta la fase líquida. Por ende, entre las dos fases existe una delgada zona que se llama interfase, donde se lleva a cabo el mecanismo de disolución. El proceso termina cuando se ha alcanzado el equilibrio de soluto en las dos fases. En las imágenes inferiores se puede observar una torre de absorción en donde el círculo azul, que vendría a ser la corriente de gas entrante, esta circula en contracorriente con el líquido disolvente, que vendría a ser el círculo rosado. A continuación, mi compañero con el esquema de la absorción. Bien, yo les voy a hablar sobre lo que son los esquemas y los equipos utilizados. Bien, aquí tenemos lo que es un esquema en donde encontramos principalmente 4 fases para este proceso. Tenemos que en la primera fase se encuentra lo que es la entrada del elemento en estado gaseoso. Este estado gaseoso puede encontrarse en diferentes propiedades, como con impurezas, o a veces puede estar un poco fuera de lo normal. En el segundo punto tenemos lo que es la entrada del elemento en estado líquido. Este puede ser lo que es el solvente utilizado dentro de lo que es la torre. En el tercer punto tenemos lo que es la salida del gas sin aquel elemento que en un principio estábamos denotando. Este puede ser una impureza. Y el cuarto punto denota lo que es la salida del líquido con el elemento absorbido, es decir, el solvente que se utilizó para referirnos a la impureza que queremos sacar del gas. Aquí tenemos lo que es una columna o torre de absorción, el cual nos muestra cómo funciona realmente
lo que es el gas y el solvente que se va a utilizar. Tenemos que una torre de absorción tiene una corriente de gas, ¿sí?, entrante, y una columna donde circula el propio líquido solvente. El gas, como se puede observar en la imagen, asciende, ¿sí? Y en consecuencia de este, el solvente que se ha puesto va a descender dependiendo de la presión entre la entrada y la salida de la columna. Aquí encontramos también lo que es otro esquema, ¿sí?, donde podemos anotar lo que son las partes de un equipo de absorción. En este esquema podemos encontrar al lado izquierdo que tenemos una torre de platos, ¿sí? Es la misma que se utiliza para lo que es la transferencia de masa, la cual se efectúa principalmente cuando hablamos de formas escalonadas. Como podemos ver, en este caso es una torre de platos. Aquí podemos observar que el gas asciende. Sin embargo, los componentes que están dentro de ella, encontramos lo que es el bajante, el cual es una tubería vertical destinada a lo que es la recolección de las aguas vertidas por cada una de las derivas en cada plato o sección que encontramos dentro de la torre. Tenemos lo que es el vertedero, el cual está conectado directamente al bajante, el casquete de burbuja, el- lo que es para el hombre, el pasahombre, la plataforma en donde se encuentra cada plato, los platos acumuladores, estos están conectados directamente también con el bajante, la salida lateral, el anillo del soporte, el plato perforado, las vigas de canal, plato de disco, el plato de arco y las vigas trapezoidales. Los equipos más utilizados en lo que son los procesos de absorción, encontramos tres clases, lo que son las torres de plato, las torres rellenas y las torres de spray o rocío. Bien, las torres de plato. Las torres de plato son principalmente cilindros verticales, ¿sí?, en el que se pone líquido y gas en contacto en forma de platos sobre otros platos o charolas, donde el líquido entra por la parte superior y fluye en forma descendente por gravedad. Este fluye a través de lo que es cada planta y a través de cada conducto del plato inferior. En estos equipos principalmente el gas burbujea dentro de una capa de líquido, de modo que la superficie de contacto está entre las fases de la superficie de todas las burbujas formadas. Las torres de plato también son columnas dentro de las cuales están instaladas platos de igualmente de espesor y también con un espacio de una misma cantidad para cada uno de ellos. Bien, aquí tenemos lo que es una torre rellena. Las torres rellenas son una carcasa cilíndrica en su forma más común que contiene material inerte en su interior. Este material inerte es el que recibe el nombre a veces de relleno, ¿sí? El equipo consiste esencialmente en una columna que posee un conjunto de cuerpos sólidos que descansan sobre una rejilla con agujeros, los cuales permiten el paso de los fluidos. Como podemos observar en la imagen, la redistribución de líquido entre las capas de empaquetadura logran colocar estos lo que son los conos, ¿sí?, para redistribuirlas. Y las torres muy altas o de gran altitud poseen un diámetro en donde logran dividirse en varias secciones. Como podemos observar en la imagen de la derecha, ¿sí?, tenemos lo que es la introducción del solvente, que es el agua en este caso, y el gas. Y en la parte de abajo de la siguiente imagen tenemos lo que son las secciones en las que se dividen dependiendo del diámetro, y en este caso, como es un gran diámetro, encontramos lo que es la distribución de líquido, el cono de la distribución y las capas de empaquetadura. Ahora tenemos lo que son las torres de spray o rocío. Como podemos observar en la imagen, las torres de spray o rocío se utilizan en operaciones de gran escala normalmente para eliminar lo que es algún contaminante de los gases de combustión centrales o térmicos, ya que resultan de manera aconsejable utilizar cuando existe una gran pérdida de carga baja y si existen partículas dentro de la corriente del gas entrante. En esto no suele haber lo que es un relleno en su interior, porque el relleno en su interior es lo que está denotado principalmente por el gas rico en impurezas, como se puede observar en la imagen, y el solvente es lo que la va a purificar en cierto sentido. Aquí también encontramos el mismo proceso. El solvente se ingresa por la parte de arriba, desciende por la presión y el gas con una impureza asciende ya una vez que el solvente ha hecho su trabajo. Las torres de plato, principalmente, como podemos observar en la imagen, son torres de mayor altura y volumen y estas generan una mayor caída de presión por la misma caída del plato. Esto porque, como acabamos de decir, gracias a las acumulaciones de gases que se encuentran en esto, se observa mayor presión dentro de cada uno de los espacios que podemos ver aquí. Por otro lado, la columna de relleno o las torres de relleno
Estas de aquí se emplean para menores alturas y un menor diámetro, puesto que tienen una caída de presión del gas menor por la propia unidad de altura. Características de los rellenos de columnas de absorción. Aquí podemos encontrar características fundamentales tales como el diámetro de la columna, los caudales de las dos fases que estas pueden tener. Entre los tipos de relleno que encontramos aquí, tenemos lo que son los anillos de Raschig, las sillas Interlocks, los anillos Pi, las sillas Ver y las Tripac. Para lo que es el disolvente, o mejor dicho, el fluido que se utiliza dentro de las torres, encontramos propiedades ideales como la solubilidad infinita del soluto, ¿sí? También encontramos que dicho solvente no es inflamable, que no haga espuma, que no sea volátil, que no sea tóxico, que no sea viscoso, que sea estable al momento de reaccionar con el gas y que no sea muy caro. Bien, ahora toca el turno de las aplicaciones. El proceso de absorción se emplea para retirar contaminantes de una corriente producto que pueda afectar a la especificación final o grado de pureza. Además, la presentación de cierta sustancia, aunque sea en proporciones muy pequeñas, puede afectar a las propiedades globales de un producto y puede ser que esto no interese en ningún sentido. La absorción se emplea sobre todo para retirar los contaminantes gaseosos de una corriente de gas saliente de un proceso, como resultado de un ejemplo de una combustión. También se emplea para eliminar olores, humo u otros componentes tóxicos. Pueden eliminar contaminantes de la corriente, producto como dióxido de azufre, el sulfuro de hidrógeno, el ácido clorhídrico, óxidos de nitrógeno, cloro, dióxido de carbono, amoníaco, dióxido de cloro, ácido fluorhídrico, las aminas, los mercaptos, los óxidos de etileno, los alcoholes, los fenoles, los formaldehídos y los ácidos acéticos. Ahora vamos a ver una de las aplicaciones en la industria, que sería la separación de los líquidos contenidos en el gas natural. Bien, los líquidos procedentes del gas natural son hidrocarburos líquidos que se recuperan de los gases del gas natural en plantas de proceso. Estos hidrocarburos pueden contener o incluyen etano, propano, butanos, pentanos y otros componentes más pesados. Bien, estos líquidos procedentes del gas natural se pueden emplear como alimentación de plantas petroquímicas y se comercializan como producto líquido, separadamente del gas. Para separar los líquidos del gas se siguen las siguientes técnicas que podemos ver aquí en esta imagen. Para explicársela, en este proceso que es de gas natural se compone en contacto directo con el disolvente. O sea, este es un proceso Lien Oil. En una columna de absorción a temperatura atmosférica. Del fondo de la columna sale el rich oil, que va a una columna de despropanizadora de rich oil, que es la que tenemos aquí, el ROT, que separa el propano y los componentes más ligeros, se devuelve a la corriente gaseosa y el resto del rich es conducido por una columna de fraccionamiento donde se recupera por cabeza los líquidos del gas natural y por fondo se obtiene el Lien Oil que se recicla al absorbedor. También tenemos la eliminación del CO2. Una de las aplicaciones más importantes del proceso de absorción se encuentra en las centrales térmicas para eliminar los contaminantes de la corriente gaseosa de salida, principalmente el SO2 y el CO2. Para conseguir la absorción del dióxido de azufre de los gases de escape de una combustión se puede hacer numerosos agentes de absorción. Entre ellos está el cal, la piedra caliza, el óxido de magnesio, también está la sosa, agua de mar o alcálisis dobles. Posteriormente se puede proceder a la recuperación del dióxido de azufre o del ácido sulfúrico, o bien fabricar yeso a partir de la producción de desechos. En este caso, el dióxido de azufre se emplea en la fabricación de ácido sulfúrico. El proceso consiste en una oxidación del dióxido para transformarlo a trióxido. Este se absorbe después en agua para dar lugar al ácido. Se debe recuperar que la operación de absorción sea lo más eficiente posible para evitar las emisiones de óxido sulfúrico. Asimismo, se emplea la absorción en la depuración del gas de síntesis.
En este caso es necesario eliminar de la corriente producto del gas de síntesis los compuestos sulfurados, es decir, el sulfuro de hidrógeno o el sulfuro de carbonilo, y el dióxido de carbono presente también. La absorción de los compuestos de azufre puede ser física o química, como ya lo han comentado mis compañeros. En el primer caso, los agentes empleados suelen ser el glicol o el dimetiler, mientras que para la absorción química se utiliza soluciones acuosas de amina. Para la descarbonatización se procede de igual manera, pudiendo usarse además de una solución acuosa de carbonato potásico para la absorción. Por otro lado, también tenemos la elaboración del ácido sulfúrico. Bien, la fuente de azufre, que puede ser pirita, mineral ferroso, desulfuración de crudo, GLP, etc., es llevado a un proceso de tostado para obtener el dióxido de azufre, en el cual se oxida a trióxido, ¿sí?, utilizando un catalizador por el método llamado contacto. El trióxido de azufre obtenido se enfría en una torre de absorción donde se combina con el ácido sulfúrico concentrado en contracorriente, formándose así lo que es el ácido pirosulfúrico, como está descrito aquí, que luego se descompone por acción del agua y se resecta a los tanques de almacenamiento. Bien, por otro lado, en la industria petrolera tenemos 3 puntos, que sería el gas sintético, gases de refinería y procesamiento de gas natural. El gas sintético es una mezcla de gases de hidrógeno y monóxido de carbono que son utilizadas para la producción de amoníaco. Este gas tiene presencia de CO2 como contaminante que envenena los catalizadores. Por eso se genera pérdidas económicas, ya que no se puede regenerar. Los gases de refinería pueden ser gases licuados de petróleo o GLP, o también en la remoción de compuestos orgánicos de azufre. Contribuyen a evitar la corrosión de las plantas procesadoras por medio de la purificación de las corrientes gaseosas. Y por último, el procesamiento de gas es un proceso de endulzamiento del gas por modelo de remoción de los gases ácidos de dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno en torres de absorción con solventes de soluciones acuosas de alcanolaminas. Otras aplicaciones que tienen en la industria sería, en el caso de que aparezca amoníaco en agua, se puede eliminarlo según el tratamiento a seguir, que consiste en un stripping con aire, que posteriormente se procede a la recuperación del amoníaco para poder reutilizar el aire. También para eliminar los óxidos de nitrógeno se puede emplear un lavado con agua, que esto resulta bastante económico, pero la eficacia no es muy alta. Y en la fabricación de ácido nítrico, una de las etapas del proceso consiste en la absorción de los gases nitrosos en agua para la obtención del ácido. Muchas gracias.